Señales antes del fin. En el video pasado comenzamos a ver Mateo 24, vimos del 1 al 3, vamos a seguir. Del 4 al 8 dice lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Aquí Jesús da dos indicaciones y dos datos muy importantes respecto a estas señales. En el versículo 4 dice, mirad que nadie os engañe, y en el versículo 5 dice, no os turbéis, no te confundas sin saber qué hacer o qué decir. ¿Qué es lo que pidió Jesús de forma explícita? Que no te dejes engañar ni confundir. En el versículo 8 igual es muy claro cuando dice, es necesario que todo esto acontezca, y después dice algo muy claro, pero aún no es el fin. Los falsos profetas de los que habla en el versículo 5, las guerras de las que habla en el versículo 6, los terremotos del versículo 7 indican precisamente que aún no es el fin. Él lo dice. ¿Qué es lo que preguntaron los apóstoles? Recordemos que son tres preguntas. 1, ¿cuándo serán estas cosas respecto a la destrucción del templo? 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y 3, ¿qué señal habrá del fin del ciclo? Aquí se responde la pregunta 3. Están preguntando por señales, por lo que las guerras, terremotos, persecución, falsos profetas son señales del regreso de Cristo, pero solo indican un cierto tipo de juicio y no su tiempo. Repito, no su tiempo, y lo dice claramente en el versículo 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Si no queda claro, él lo vuelve a repetir en el versículo 8. Y esto es lógico, porque desde su resurrección no ha dejado de haber guerras, no ha dejado de haber rumores de guerras, terremotos, falsos profetas, pestes y persecución. Jesús no dejó una fecha cercana, ni pidió que tratáramos de teorizar sobre esa fecha. Lo que sí dijo abiertamente fue, no se dejen engañar, no se turben. Y el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La señal directamente asociada al fin es que será predicado el evangelio en todo el mundo. Por cierto, te pongo en la sección de comentarios la liga de mi video, la realidad espiritual del evangelio, porque mucha gente cree saber lo que es el evangelio, pero no siempre es cierto. El libro de ahí lo puedes comprar en Amazon o puedes mandarnos un WhatsApp al teléfono que aparece también en comentarios y con todo gusto te lo obsequiamos en formato PDF. Digamos, del versículo 15 al 21 hay señales inequívocas respecto a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que es la primera pregunta de los apóstoles. Y aquí se responde la pregunta 1, Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, versículo 16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. 18 dice, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. En el versículo 15 habla de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Tenemos que irnos a Daniel para entender eso. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí habla de alguien que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y Daniel 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Ojo, tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ahí lo dice claramente.
exactamente. Lo que profetizó Daniel se cumplió en el año 168 a.C., donde fue profanado el templo. Aquí Antíoco Epifanes erigió un altar pagano en el templo y, según relatos de Flavio Josefo, sacrificó un cerdo. De eso habla la profecía de Daniel, de la que se habla aquí. Este hombre trató de suprimir el culto a Jehová, prohibió el judaísmo, suspendió toda clase de manifestación religiosa, mandó que se comieran alimentos considerados impuros y trató de establecer el culto a los dioses griegos. El sacerdote judío Matatías y sus 2 hijos, llamados Macabeos, consiguieron levantar a la población en su contra y lo expulsaron. De hecho, Hanukkah conmemora ese hecho. Esa es la profecía de Daniel que se cita en Mateo 24:15, haciendo alusión a un hombre que profanó el templo quitando el sacrificio. Eso volvió a pasar. Poco tiempo antes de la destrucción del templo, los celotes estuvieron metidos ahí en el templo, y recordemos que el templo no podía entrar cualquier persona, ya que era un lugar santo, y entrar a él era profanarlo. En el año 70 después de Cristo, los romanos entraron al templo con sus estandartes militares, con insignias ceremoniales, se llevaron los elementos sagrados de oro y quemaron el templo. Mateo 24:16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí habla de Judea. De hecho, Eusebio relata que los cristianos efectivamente huyeron a las montañas en obediencia a esta profecía, por lo que cuando Jesús dice: los que están en Judea huyan a los montes, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, no nos habla a nosotros. Está respondiendo a la primera pregunta que hicieron los apóstoles, diciendo que presenciarían algo similar a lo que profetizó Daniel. Esto ya se cumplió. Entonces no te turbes y que no te engañen. Ya vimos la pregunta de cuáles serán las señales, habla de un juicio, y es un juicio y un periodo que viene desde la resurrección de Cristo hasta que Él regrese. Es un tiempo que ya está muy cercano a los 2000 años, porque en ese tiempo no ha dejado de haber guerras, terremotos, pestes, todas las señales que hablan. La otra pregunta de cuándo serán estas cosas respecto a la destrucción del templo ya se cumplió en 70 después de Cristo. Nos falta profundizar y responder acerca de la segunda pregunta: ¿cuáles serán las señales o qué señal habrá de tu venida? Y eso lo veremos la siguiente semana. Yo soy Jaime Mendiola, bienvenidos al Príncipe de Conexión.